Ok, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión asíncrona, ¿no? Del curso o del diplomado de Data Analytics. A ver, me confirman que se logra ver la pantalla. Sí se ve, ya, perfecto. Ya. Entonces, ya, gracias. Ya, entonces, ya, como se vio el día de ayer, se habló sobre todo lo que es referente a las bases de datos, ¿no? En donde generalmente se dividió en tres temas, donde nos mostraron cuáles son las bases de datos estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas, ¿no? Esto para que tengamos una idea más clara, ¿no? De qué tipo de base de datos usar para nuestros proyectos. El día de hoy lo que nos vamos a centrar es un apartado un poco más específico de esto, ¿no? Que se trata de la extracción y de la limpieza de datos, ¿no? Entonces, voy a dar inicio. En sí, para realizar este proceso, en sí, general hay varias formas, ¿no? Hay distintos tipos de archivo, pero en general para esta parte, para la extracción de datos, de la parte que yo me encargo, voy a dar inicio a lo que es la extracción de datos, que son desde el archivo Excel. En sí, generalmente, cuando se trata de archivos, ¿no? Ya sea de tipo Excel, CSV, archivos de texto, eh, lo más recomendado es hacer uso de lo que es la librería Pandas, como podemos ver aquí, ¿no? Import Pandas SPD. Y es que Pandas tiene varias funciones que permitan realizar esta extracción de datos. La lectura, en sí, se le señala cuál es el archivo, ¿no? Y se le pide que extraigan estos datos. Por ejemplo, aquí tendríamos un archivo que sería ya el archivo que sea, el archivo que sea creado o que ha sido compartido desde el aula virtual por la ingeniera, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer desde el Google Colab sería cargar este archivo, ¿no? Que es este de soya maíz. Ya en la tarea anterior ya hemos visto este archivo, pero en general sería así, ¿no? Haciendo uso de esta función, que es la función read Excel de la librería Pandas, se realiza la carga de este archivo. A ver, primero que cargaba el archivo. A ver, mm, a ver. Pero se está viendo errores con cola. Vamos a descargar. Ya. A que se inicie el entorno. Sí, ahora sí. Ya. Si inicia el entorno, entonces ya aquí tenemos cargado el archivo, ¿no? Soy xlsx, ¿no? Un archivo de tipo Excel. En general, o ya se vio en las anteriores clases, ¿no? Que es este archivo donde se ve por fecha y por mes la producción o el costo de lo que es el precio del maíz y la soja, ¿no? Sí, aquí también hay varias filas que se tendrían que limpiar, ¿no? Generalmente cuando tenemos archivos así, los recomendados sería ya desde el propio Excel se podría hacer la limpieza, ¿no? Incluso el tratamiento de datos desde aquí. Pero, por ejemplo, en el anterior clase lo eliminamos directamente desde aquí, ¿no? Pero aquí directamente lo vamos a cargar así. Entonces, lo primero que se haría sería importar pandas para luego ya hacer esta lectura, ¿no? Con esta función llamada read Excel y que apunta a este archivo, soyamaiz.xlsx. Luego de esto estamos viendo las principales, ¿no? O las primeras filas que se encuentran en este data frame de pandas. Entonces aquí ya podríamos ver, ¿no? En sí sería esta la información que desde el Excel podríamos probar, ¿no? Las primeras filas, desde la 1 hasta la 6. Y es lo que se hace, ¿no? Aquí ya se estaría haciendo, aparte del proceso de extracción de datos, se estaría haciendo un proceso de limpieza de datos. Entonces aquí podríamos observar, por ejemplo, que desde la fila 0 hasta la fila 5 son datos que no son útiles, ¿no? Son innecesarios estos datos. Entonces, desde la 0 hasta la 5 existen un total de 6 filas. Entonces, se elimina estas 6 filas, ¿no? Entonces, con la función ilog, que nos permite hacer una selección desde el índice 6 en adelante, solo se va a considerar el data frame. Para luego establecer la primera fila como el encabezado y la primera columna como el índice. Es decir, esta primera fila, que si bien no nos sirve para el análisis, sí son los encabezados, ¿no? Son esas columnas que nos van a servir de guía para poder tener acceso a los datos. Y de igual forma, para los índices, se toma esta primera columna, ¿no? La de las observaciones. Porque ya de por sí este dataset
sí, este archivo ya no está ordenado, ¿no? Estas observaciones desde el 1 hasta el total de filas que existen. Entonces, ejecutamos esto y ahí ya podríamos ver, ¿no? Tenemos como las cabeceras, ¿no? Tendríamos aquí la fecha, el mes, el año de cosecha, el precio del maíz y el precio de soja, ¿no? Y las observaciones tendríamos aquí estas filas, ¿no? Ya, considerando estos datos que nos da el archivo de Excel. Luego, aquí en sí estaría dando ya un ejemplo, como digo, de limpieza de datos o de tratamiento de datos. Aquí en sí, aquí lo que podríamos ver, por ejemplo, es que estos datos de tipo de tiempo no están en el formato correcto, ¿no? El formato que por defecto que se maneja es el contrario, ¿no? Que es año, mes y día. Entonces, lo podríamos volver a convertir, ¿no? Haciendo uso de esta función de DataTame, del mismo Pandas incluso tiene esto, y se le da el formato correcto. Y aquí ya podríamos ver en ese formato correcto. Ya luego de realizar todo este proceso de la carga de este archivo, la extracción de estos datos y el tratamiento, ya podríamos empezar a trabajar con esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya estaríamos viendo un gráfico de tiempo, ¿no? Desde el 2014 hasta el 2016, en base a los precios del maíz y la soja. Eso sería con respecto al archivo Excel. De igual forma, como dije, en Pandas hay distintos tipos de archivos que podríamos hacer la lectura, ¿no? Aquí vamos a ver otro ejemplo con lo que son los archivos de tipo CSV. Este archivo, a la hora que les vamos a compartir el Colab, pueden ingresar, ¿no? Este link, que es de Kaggle, en donde pueden descargar este archivo, este dataset, que es sobre el COVID-19, ¿no? Es bastante interesante. Entonces voy a realizar la carga de este dataset. Aquí tendríamos, ¿no? El archivo de COVID-19 data y se realiza la carga. Es un poco pesado, tal vez demore un momento. Pero en sí, eso sería lo que les estoy diciendo, ¿no? Haciendo uso de la librería Pandas, que aquí se simplifica con PD, o se llama con PD, pandas.readcsv. En el anterior caso, o en el anterior ejemplo, la función era readExcel para leer archivos de ese tipo, y para CSV, para leer archivos de tipo CSV sería readcsv, ¿no? Entonces aquí esperamos a que realice la carga de este archivo de COVID-19 datas.csv y vamos a ver, ¿no? En sí, esta dataset ya no necesita tratamiento, ¿no? No está ya, prácticamente todo va a estar completo, ¿no? Las columnas o la cabecera va a ser la primera fila, ¿no? Como debe ser, y las columnas vamos a ver que también va a estar de forma correctamente establecida. A ver, esperamos un momento que realice esta carga. Sí, es un collab de 20 megabytes, ¿no? Pero en sí, por ejemplo, más adelante les voy a mostrar más fuente de datos, ¿no? Donde podrían extraer este tipo de datasets. Aquí, por ejemplo, en este que es del COVID-19, estamos en Kaggle, para el que no conoce, y aquí, por ejemplo, en esta parte, si buscan datasets, en la parte de dice input, pueden buscar este archivo y en esta parte donde vemos este botón de download, pueden descargarlo, ¿no? Y aquí ya incluso nos da bastante información, ¿no? Por ejemplo, observaciones de tiempo, la provincia, estado, la región, actualizaciones, entre otros, ¿no? Y si el número de contagiados también. Si de eso trataría este dataset. Ahí esperamos que cargue. Pero eso, tendrían que realizar la descarga desde aquí. Incluso aquí va otros, ¿no? Confirmados, muertos. Hay incluso mucho más, ¿no? Más datasets. Entonces, en esta plataforma podrían realizar la búsqueda, ¿no? Para lo que es, para su trabajo, podrían estar ya buscando en ahí. Ya, ok, entonces aquí ya tendríamos lo que es este archivo de COVID-19 data.csv, ¿no? Y como dije, haciendo uso de pandas y usando esta función readcsv, se realiza la carga de este archivo. Entonces, a ver, ejecutamos este código y ahí podríamos ver, ¿no? Observaciones, la provincia del estado, la región, las actualizaciones, los confirmados, muertos y recuperados, ¿no? Entonces ahí podríamos ver este dataset, ¿no? Entonces ya en esta parte ya se habría hecho la carga de este tipo de archivo. Incluso, por ejemplo, si habría, por ejemplo, algunas columnas que no pertenecieran, ¿no? Que no nos sirvieran para el análisis, se tendrían que hacer un proceso similar al anterior, en donde tendrías, por ejemplo, que eliminaba algunas columnas, ¿no? Aquí, por ejemplo, solo consideré desde las filas que me interesan para adelante, solo consideré, ¿no? Con esta función iLog.
De igual forma, si tendríamos aquí algunas filas que no nos interesa, tendrías que hacer un proceso similar a eso. Ya, luego de esto, por ejemplo, ya una vez que está cargado el archivo, en este caso CSV, ya podríamos trabajar con este, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esto se realiza un poco de tratamiento de datos, ¿no? Arregla también aquí el formato de fecha. Por ejemplo, aquí está día, mes, año. El formato correcto que normalmente se trata es de año, mes y día, ¿no? Entonces aquí se está haciendo ese tratamiento de datos. Y luego, como dice aquí, se agrupa los datos por el tipo de observación y la región, ¿no? Y se está haciendo la suma de los casos confirmados. Y en base a eso ya se puede graficar, ¿no? En algunas regiones, ¿no? Por ejemplo, en China, Estados Unidos, Italia y España, ¿no? Y esto ya sería la función o la función o el código para realizar el gráfico, ¿no? Y aquí ya podríamos ver un ejemplo de esto, ¿no? Donde se ve en la región de China, en los Estados Unidos, en Italia y en España, ¿no? Entre lo que son entre el 2020 y el 2021, ¿no? Mediados del 2021. Eso sería con lo que es la parte de la carga de archivos de CSV. Y como les digo, CSV permite cargar un montón de archivos en sí, ¿no? Varios tipos de archivos. Aquí hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, aquí para CSV, tenemos el read CSV, read Excel para Excel, como ya hemos visto. El Fitter, que es para leer archivos de este formato. A ver, uno conocido aquí, por ejemplo, de HTML, ¿no? Para leer tablas de HTML, ¿no? Aquí también de archivos de tipo JSON, aquí archivos de tipo SAS incluso, ¿no? O SPSS, ¿no? Que son bastante comunes, sobre todo en estadística, estos tipos de archivos. SQL también aquí, SQL Query, supongo para consultas, ¿sí? Aquí para la lectura de tablas, ¿no? En SQL. Stata incluso, en sí hay múltiples formas hay múltiples funciones en Pandas para realizar esta lectura, ¿no? Y aquí también se les está juntando la documentación para realizar realizar esta carga de archivos, ¿no? En el propio Pandas tienen esta página donde muestra todas las funciones disponibles para realizar la carga de esos tipos de archivos, ¿no? Aquí ya podrían ver toda la información completa, ¿no? Si, por ejemplo, en sí, para la carga de lo que es CSV o Excel, es bastante simple, pero hay algunas de estas que necesitan más parámetros, ¿no? Entonces, yendo a esta página y buscando la función, podrían ya más informarse cómo realizar correctamente la carga, ¿no? De algunos tipos de archivos específicos. Eso sería con lo que respecta a Pandas, pero aquí como también podemos ver, se realiza, ¿no? La carga de SQL, ¿no? Pero generalmente hay otra forma de trabajar con lo que son bases de datos, ¿no? Aquí para SQL hay, y es donde aquí, por ejemplo, les voy a presentar, ¿no? Cómo desea la carga desde una base de datos. En este caso es una base de datos de tipo MySQL, y para ello tendríamos que instalar esta dependencia que es el MySQL Connector, ¿no? .python. En sí, para cada tipo de base de datos, ¿sí? Para cada tipo de base de datos se necesita instalar alguna librería, ¿no? Algún conector que nos permita trabajar desde el Colab, incluso desde el mismo Python nos permita trabajar con esa base de datos. Entonces aquí vamos a realizar esa carga. Está descargando y está instalando esta librería, lo que es el MySQL Connector. Y, a ver, esperamos un momento a que realice esa carga. Ya luego de que realiza esta carga, se tiene que importar, ¿no? La librería correspondiente a MySQL Connector, ¿no? Ya. Parece hay un tipo de bug, pero no creo que sea problema. Ya, entonces importamos este MySQL Connector y luego tenemos que establecer la conexión a la base de datos. Aquí he desplegado una base de datos de prueba, ¿no? En sí, si por ejemplo ustedes, no sé, trabajan en alguna institución y tienen ya su información almacenada en una base de datos, y mediante alguna dirección IP o algún dominio ya podrían realizar el ingreso, sería de esta forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el host tendrían que poner la dirección IP, ¿no? Aquí estamos usando un dominio que nos brinda la plataforma en donde lo hemos desplegado esta base de datos. Aquí tenemos también el user, Data Analytics, que es el nombre del usuario, y como también es el nombre de la base de datos y el password, ¿no? Esto en sí, cuando les compartamos, tal vez, sí, les va a salir error, porque por temas de seguridad, vamos a desactivar esta base de datos, ¿no? Pero va a servir de ejemplo también, cómo realizar esta conexión a una base de datos para extraer información. Entonces, ya hemos realizado la instalación de MySQL Connector, ya se instaló, ahora tenemos que importarlo y luego en una variable, que es esto, tenemos que llamar a este método MySQL Connector.connect, ¿no? Entonces, en esta variable se va a almacenar la conexión que vamos a realizar a este MySQL. A ver,
Si nos da un 1, 2, ya, listo. Entonces da la conexión perfecta. Aquí la gran ventaja que tenemos es que está ya desplegado ¿no? Está en la nube. Generalmente si se trabaja en local, lo he intentado, no tuve suerte en lograr desplegar, ¿no? Pero supongo que es porque estamos trabajando en una plataforma en la nube, ¿no? No tiene acceso a una base de datos local. Para eso yo les recomendaría, por ejemplo, que use un Jupyter, ¿no? Directamente Jupyter desde lo que es Visual Studio. O, por ejemplo, o de cualquier idea que está usando para Python, podría usar Jupyter. Por ejemplo, si abrimos Visual Studio, podrían instalarse, o podrían instalar ahí mismo el Jupyter. Nos vamos a extensiones y aquí está el Jupyter. Oh, Dios. Jupyter. Esperemos que cargue. Y ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, está Jupyter. Entonces, estarían trabajando en Visual Studio, entonces estarían trabajando de forma local, ¿no? Entonces, normal tendrían acceso a una base de datos local, si es lo que quieren realizar, ¿no? Algún tipo de pruebas, ¿no? Entonces, podrían trabajar en Jupyter desde Visual Studio. Por ejemplo, yo también para trabajar localmente uso este IDE, ¿no? Que se llama PyCharm. Entonces, también me permite trabajar con Jupyter, que sería prácticamente Colab, ¿no? Sería lo mismo, pero desde una plataforma local, ¿no? Es un entorno local. Aquí también podríamos ver este tipo de archivos, ¿no? IPYNB corresponden a Jupyter. Ya en todo caso, si es que no tienen ninguna de esas herramientas, podrían instalarse el Jupyter Notebook, ¿no? Notebook, a ver, en su misma, sí, aquí nos da, ¿no? Entonces ya podrían instalarse esa herramienta. Es prácticamente lo mismo que Google Colab, es tal cual, ¿no? Solo que se trabaja en un entorno local, ¿no? Mediante algunos, tienen que instalar Python, el mismo Jupyter, y luego ya instalan el notebook. Y tendrían acceso a para poder trabajar de forma local, y de igual forma para bases de datos locales, ¿no? Entonces, cuando sería local, en este caso sería aquí, por ejemplo, localhost o el 127.0.0.1, ¿no? Que generalmente es el host que se usa para las conexiones locales. Y luego ya el nombre de usuario, password y el nombre de la base de datos que hayan elegido. Bueno, pero aquí, como les digo, ya está desplegado. Aquí, si conocen, está desplegado en Hostinger, ¿no? Nos permite almacenar base de datos. Entonces ya se realiza esta conexión en esta variable y ya luego de eso se crea algún tipo de consulta, ¿no? A ver, les voy a mostrar la base de datos. Es una base de datos pequeña, ¿no? Solo para la prueba. En este caso estamos haciendo uso, sí, es esta. Entonces, es esta la base de datos. Tenemos varias tablas de dimensiones, ¿no? Con una actividad de uso de esto y luego volví a desplegar. Y aquí, por ejemplo, tenemos estas tablas, ¿no? Que son un total de 6, pero con la que es, para este ejemplo va a ser un ejemplo bastante sencillo, pero lo que vamos a extraer información es de esta tabla, el SS ítem, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos observar, aquí lo tengo, que tiene un total de 10 registros, ¿no? El item name, el brand, el category y el unit price, ¿no? Entonces, eso sería la tabla. Entonces, aquí ya hemos realizado esa consulta, ¿no? Select from ese ítem, ¿no? Estamos seleccionando, estamos apuntando a lo que es esa tabla. Y luego de apuntar a esa tabla, este es código de MySQL, ¿no? Entonces, mediante la función propia de Pandas, que es read SQL query, le damos esta consulta y le pasamos la conexión, ¿no? Entonces, en esta data frame se va a almacenar esa información. Y aquí ya podríamos observar esto. Uy. ¿No hemos ejecutado? A ver. Sí, ya. Eso sí, por cierto, cada vez que queremos realizar una consulta, supongo que hay algún tipo de parámetro para mantener la conexión, ¿no? Siempre abierta, pero en este caso, si no se define eso, luego de realizar una consulta, al poco tiempo se desconecta, ¿no? Se cierra esa consulta. En este caso, eso pasó, entonces por eso dio ese error, ¿no? Por eso volvimos a ejecutar esta conexión y volvimos a ejecutar la consulta. Y ya aquí ya podríamos ver lo que nos está trayendo, ¿no? A ver, para que se vea más detalladamente, a ver si se puede. Ya, aquí veríamos estas tablas y se podría ver que ha extraído, ¿no? Esa información de esa base de datos, ¿no? Item ID, item name, item brand. Y aquí podríamos ver, por ejemplo, el total que son, a ver, ponemos 12 consultas, no debería aparecer, ¿no? Solo un total de... tenemos que, lo que les digo, tenemos que realizar de nuevo la conexión. Debe haber algún parámetro para mantener siempre conectado. Entonces ya, vamos a ver los 12 y ahí nos podríamos ver desde el índice 0 hasta el índice 9, ¿no? De 0 al 9 ahí existe un total de 10.
filas, ¿no? O 10 registros que se pueden usar en la base de datos, ¿no? Extraí toda la tabla. En sí, de esta forma se podría realizar una conexión a una base de datos y extraer información, ¿no? Mediante lo que es su código o su consulta propia, ¿no? El lenguaje propio que maneja esa base de datos. Ya luego de haber extraído, ya se podría realizar trabajos con esto, ¿no? Por ejemplo, aquí se está viendo los precios de los artículos, ¿no? Este diagrama de barras con la función BARTH. Entonces ya podríamos trabajar, ¿no? Así como les dije en un principio, para realizar estas conexiones a base de datos, sí, en base de datos, en Python sí o sí hay que instalar algún tipo de conector, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí les traigo varios de estos. Para MySQL tenemos esto, MySQL Connector.python, ¿no? Y aquí también existe el PyMySQL, ¿no? Y como es una implementación pura para Python, ¿no? Del cliente MySQL. Esto en general, sí, por ejemplo, para Windows o para Collapse solo se necesita una dependencia, pero en mi experiencia, sobre todo cuando se trabaja en Linux, se tiene que instalar el servidor más, ¿no? De la base de datos que se está creando. Entonces, tendrían que haber instalaciones adicionales. Bueno, eso sería para MySQL. De igual forma, también hay algunas dependencias o librerías para lo que es, o conectores, ¿no? Para lo que es PostgreSQL, para SQLite, para Oracle, SQL Server, MongoDB, Cassandra, Redis, y aquí otro, ¿no? Elasticsearch, ¿no? En sí, generalmente ya Python tiene librerías prácticamente para todas las bases de datos, ¿no? Si alguna base de datos que conocen no está aquí, podrían buscarlo directamente en el navegador. Lo más probable es que sí exista algún conector para tener así, interactuar con esa base de datos, ¿no? Con ese tipo de base de datos. Eso sería, ¿no? Lo que es las conexiones a base de datos. Y aquí el siguiente tema que voy a tratar es las conexiones con lo que son un API, ¿no? En sí, un API es, ¿cómo lo podrías tratar como? Es un tipo de consulta que se realiza, ¿no? Mediante HTTP o HTTPS, mediante un URL, ¿no? Se le puede pedir datos, ¿no? Ya sea del tipo GET, que es para la petición de datos, ya sea el POST, que es para dar más datos, el PUT es para modificar, o el patch también para modificar, o la modificación parcial, o el delete, ¿no? Que es para la eliminación. En sí son métodos normales en una API. En este caso, como solo estamos extrayendo datos, vamos a hacer peticiones de tipo GET, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien trabaja en una empresa, alguna institución y está desarrollando algún sistema, ¿no? Que desea hacer, por ejemplo, este tipo de trabajos, que va a realizar la extracción y la limpieza de datos, ya luego tal vez el análisis, el data analytics, ¿no? Pero generalmente, cuando se trabaja en sistemas, no se desea que haya una conexión directa entre el sistema y la base de datos, ¿no? Ya sea por temas de seguridad o velocidad, ¿no? Generalmente para este tipo de situaciones se crea lo que son API, ¿no? Igual forma, plataformas, ¿no? Que brindan datos, generalmente tienen APIs, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, financiero, se brinda bastantes APIs. Aquí estoy tratando uno de estos, ¿no? Es el API del FRED. No era sí, datos económicos de la Reserva Federal, ¿no? De los Estados Unidos. Nos brinda un API para tener acceso a sus datos. Entonces, en este caso, tenemos que instalar esta dependencia, que es pip install Fred API, ¿no? Instalamos estas dependencias. A ver, esperamos un rato. Pero lo que nos va a permitir esto es mediante en sí, aquí ya estaría prácticamente implementado, pero mediante una función vamos a extraer datos. Entonces, se instala esta dependencia, Fred API, y aquí se importaría, ¿no? Fred API import Fred, ¿no? Y mediante este método vamos a realizar consultas. Entonces, generalmente cuando se trabaja con APIs, si tiene una capa de seguridad, debería tener algún token de acceso, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Tenemos que tener un token, ¿no? Aquí para tener acceso a su token, tendríamos que ir a la página web de Fred y inscribirse y solicitar un token, ¿no? Generalmente les van a dar de forma así, bastante rápida. Si es para temas de estudio. Ya si es para temas comerciales, sí, les va a costar, ¿no? Algo. Por ejemplo, hay plataformas como son Twitter, ¿no? Que podemos tener acceso a lo que son su información, ¿no? Mediante un API. Entonces, de igual forma, tenemos que, en este caso, antes era gratuito, ¿no? Estaba oyendo ahora
que estaban empezando a cobrar, ¿no? Entonces, realizan un pago y ellos ya les dan una API, ¿no? Con un cierto número de consultas disponibles. Entonces, eso sería, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya nos da, hemos instalado este thread porque ya nos da funciones para realizar directamente, solo mandándole este API key, este token, ya nos da la información, ¿no? Pero generalmente si trabajamos con una API así que hemos desarrollado, tendríamos que importar la función request y luego ya a partir de esa función tendríamos que hacer solicitudes de tipo HTTP o HTTPS. Este no es el caso, vamos a usar esta función que es thread y le vamos a pasar este API, ¿no? Y entonces en este variable llamado thread también se está almacenando la conexión, ¿no? Mediante este token. Luego lo que vamos a extraer es la información del PBI, PBI, Producto Bruto Interno, la inflación y la tasa de desempleo, ¿no? Que son datos que nos brinda esta API, ¿no? Si quisieran más información, tendrían que ir a la documentación de esta API, de thread. Entonces vamos a extraer esa información y luego en un diccionario, en este caso, se va a extraer, ¿no? Cada uno de esta información, ¿no? Entonces ya ejecutamos esto. Luego de extraerse, se va a almacenar en esta variable llamado df, en un data frame, ¿no? De tipo pandas, y aquí ya podríamos observar, ¿no? ¿Cuál es la información? Desde 1947 hasta la actualidad, si no me equivoco, está, ¿no? Pero aquí ya se habría realizado esa extracción, ¿no? En este caso, en Fred nos da esta función ya para poder extraer, ¿no? A partir de un API, pero como les digo, si tendríamos nosotros un API, tendríamos que instalar la librería request y ya por ahí realizar las consultas HTTP o HTTPS, ¿no? Entonces aquí ya habríamos extraído, entonces ya podríamos ya trabajar con esta información, ¿no? Entonces cargamos aquí, sería prácticamente lo mismo, hacer un gráfico, ¿no? De acuerdo al tiempo, ¿no? Aquí ya veríamos la comparación de indicadores macroeconómicos, ¿no? A ver, creo que está muy grande, ahí, ¿no? Entonces, como vemos el PBI, la inflación y la tasa de desempleo, ¿no? Entonces aquí veríamos esos datos, ¿no? Desde 1947 hasta el 2023 asumiré que está, ¿no? Entonces ya ahí ya se habría extraído esa información. Luego, similar a lo que a lo que brinda Fred, hay otros, por ejemplo, biblioteca de datos, lo he llamado, ¿no? O hay otras ya directamente instalando alguna librería, nos da acceso ya a información. Aquí solo he considerado uno, que es el Yahoo Finance, que brinda datos sobre todo económicos, ¿no? Es bastante útil. Conozco a varios que están usando para sus trabajos de investigación este tipo o esta biblioteca. Por ejemplo, hay otro, por ejemplo, la otra vez hemos hablado de Seaborn, que también brinda, ¿no? Datasets para poder realizar algunas pruebas, investigación, ¿no? Entonces, existen estas bibliotecas de datos, ¿no? Que solo importando a esta biblioteca ya nos da acceso a datos. En este caso es un ejemplo que hace tiempo trabajé, entonces en este caso solo tendríamos que importar lo que es Yahoo Finance, ¿no? Y lo renombramos como YF, ¿no? Aquí, esto sí era parte de un script, ¿no? De un archivo de Python para sacar el porcentaje, ¿no? En base al precio de inicio y de cierre, ¿no? De lo que es una acción en un periodo de tiempo determinado. Y aquí ya estaríamos viendo, estamos definiendo aquí el tiempo en esta variable, desde el 2018 en un periodo de un día, ¿no? En un intervalo de un día. Entonces aquí inicia desde el 2018, el 1 de enero del 2018, va a extraer los datos de un día en un día. El 2 de enero, el 3, el 4 y así. Entonces aquí estamos extrayendo los datos de lo que son índices bursátiles, ¿no? No recuerdo, este es el Twin Jones Investment, creo, no recuerdo bien. Este es el SP 500, ¿no? Es bastante conocido, o el Nasdaq, que sobre todo es la bolsa en donde cotizan lo que son las principales empresas tecnológicas, ¿no? En los Estados Unidos. Son tres índices bursátiles de los Estados Unidos. Entonces, mediante este Yahoo Finance, esta función download, nos permite extraer esta información, ¿no? Le indicamos ese sí, es un resumen, sí, ¿no? A ver, si nos vamos a Yahoo Finance, es como una abreviatura del nombre de la empresa, ¿no? Aquí mismo en su página web podríamos buscar todo tipo de información, ¿no? A ver, a ver, a ver. Sí, en sí tendríamos que explorar, es bastante amplio esto, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí podríamos ver el precio de las criptomonedas, podríamos extraer de aquí, Bitcoin, Ethereum, este es sobre todo del dólar, pero se utiliza, y así de otro tipo de empresas, ¿no? Aquí vemos a Tesla, ¿no? Sophie, Palantir, y así, pero en general aquí podríamos ver, ¿no? Se abrevia entre 2 a 4 palabras, ¿no? Aquí, este es el Dow Jones Industry, ¿no? Este estamos usando, ¿no?
este símbolo, como lo llamo aquí, ¿no? El Tesla, este SLA, ¿no? Entonces se le da ese nombre y ya se le indica, ¿no? En qué periodo queremos extraer los datos, ¿no? El intervalo y todo ello. Entonces, esa información lo extraemos y lo almacenamos en esta lista y ya lo podríamos mostrar aquí, a ver. Sí, aquí se está extrayendo los datos. Está primero del primero, pero lo que les digo, es en sí, lo que vamos a ver aquí es el porcentaje, ¿no? De cambio que ha habido entre el periodo desde el 2018 a la actualidad. ¿Cuál es el porcentaje que ha variado la bolsa? En este caso. Entonces, ya realizó la carga, extrayó todos los datos y aquí podríamos ver, ¿no? Esa información. Por ejemplo, en este estamos viendo la data de lo que es Nasdaq, ¿no? Estamos viendo precio de entrada, precio de salida. En base a esto se basa de ese porcentaje, ¿no? Que ha variado. Aquí podemos ver eso. Y toda es la información, ¿no? De más que nos da. Desde el 2000, como dije, desde enero, desde inicios del 2018 hasta la actualidad. Ya aquí ya se habría realizado, ¿no? Lo que es la extracción de esos datos. Ya posterior a ello ya podríamos cargar, tratar, o en este caso visualizar, ¿no? Por ejemplo, aquí desde el 2018 vemos qué tanto ha variado, ¿no? La tasa de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia podemos ver que prácticamente todas las bolsas, o las bolsas normales han caído, ¿no? Pero la bolsa, como es el Nasdaq, donde cotizan empresas tecnológicas, ha subido el precio. Eso sería un ejemplo de esto. Ya. En sí, eso sería todo por la parte de extracción de datos, pero les quería compartir, ¿no? Lo que es esto, las fuentes de obtención de datos. El día de ayer la ingeniera dijo que iba a compartir un documento, ¿no? Tenía más de 10, creo, dijo, fuentes para extraer datos, ¿no? Para sacar datos. No lo he compartido, pero habría que hacerle recordar, pero aquí yo les tengo ya algunos, ¿no? En sí, aquí tenemos, por ejemplo, en la actualidad sí hay una tendencia, ¿no? Que los gobiernos den datos, ¿no? Publiquen sus datos de forma libre. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de esto, que son las plataformas nacionales de datos abiertos, ¿no? Prácticamente la gran mayoría de países tienen alguna plataforma nacional de datos abiertos. Por ejemplo, en el Perú, a ver, vamos a abrir, a ver, estos tres, de Perú, de México y de Brasil, ¿no? De lo que sí estoy seguro, por ejemplo, es que Argentina sí tenía, y si no me equivoco, Colombia también tenía, ¿no? Pero sí, podrían buscar, ¿no? En la web, esa plataforma de datos abiertos, ¿no? Entonces, aquí en México, por ejemplo, tenemos datos, información referente a casos de COVID-19 en México, mapeo del colaborativo de daños, derrumbes, centros de acopio y refugio, ¿no? Vemos aquí ese tipo de datos, la institución y el formato que nos da, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya hemos visto cómo extraer datos de CSV, aquí archivos de Excel, ¿no? Que es este tipo de datos, XLSX. Y aquí, por ejemplo, supongo que esté en algún otro formato, ¿no? Que habría que descomprimirlo. Pero aquí ya podríamos ver, por ejemplo, datos de cultura, turismo, desarrollo, economía, educación, todo lo que nos brinda, ¿no? Infraestructura, salud, gobiernos locales, ¿no? Todo de frente al gobierno de México, ¿no? Por ejemplo, a ver, vemos uno de estos, información de frente a casos de COVID-19 en México. Vamos aquí y nos permite aquí descargar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a descargar esto. Este es un archivo, está comprimido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a que descarga, es datos abiertos COVID-19. Aquí está. ¿No? A ver, extraemos estos datos y sería esto, ¿no? Entonces, este está en un formato CSV, ¿no? A ver, con Visual Studio lo abrimos. Oh, si no, con Excel también, ¿no? Excel también abre archivos de tipo CSV. Realmente ahí os recomendaría trabajar, ¿no? En principio. Ya luego en otros software mucho más especializados. Por ejemplo, aquí en Visual Studio sería esta, ¿no? Lo que está a mi izquierda, esta información, ¿no? No se ve bien, a ver, vamos a ver, a ver si carga, archivo CSV. Uy, es demasiado grande, bueno, ese es el problema, ¿no? Cuando es demasiado grande, tal vez demasiado grande, nos da problemas Excel. Por eso generalmente debería trabajarse directamente en Python. Pero aquí ya podríamos ver más o menos, ¿no? Esta fecha de actualización, ID de registro, origen, sector, entidad. Podrías realizar la carga de este archivo incluso ahora mismo con lo que es ese read CSV del pandas, de la función pandas, y ya podrían leer, ¿no? Eso sería, por ejemplo, aquí un ejemplo del gobierno de México, de su plataforma de datos abiertos. Y aquí tendríamos otra plataforma de datos abiertos, pero de Brasil. Creo ayer mostró la ingeniera, solo por incluirlo, así, a ver.
lo puse aquí, a ver, conjunto de corporativo de datos abiertos, inventario de bases de datos abiertos, a ver. Supongo que por ahí debe estar toda esa información, a ver. Ya, está cargando algún tipo de archivo. Supongo que es algún, aquí está, algún tipo interactivo, ¿no? Histórico de datos administrativos, ¿no? Nos da información. Y podríamos realizar la descarga en varios formatos, ¿no? Si se logra ver. Ya, ahí se podría observar, ¿no? Entonces tendríamos varios tipos de datos, ¿no? A ver aquí. También, ¿no? Aquí incluso nos da ya directamente el enlace para extraer, ¿no? La banda de compromisos públicos del presidente, ya. Pues podrían ir directamente a esos links y ya extraer o descargar esos datos, ¿no? Ya luego extraer ya con lo que es Python. Aquí también en la plataforma de datos de datos abiertos de Perú, ahí podríamos ver bastante más información, ¿no? Incluso aquí podrían sacar algo para sus trabajos. Aquí, por ejemplo, tendríamos que ir a la sección de datasets y elegir alguno, ¿no? Padrón RUC, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Aquí tendrían que ver también aquí los formatos que aceptan, ¿no? Aquí acepta CSV, total de 21 archivos, ¿no? Sí, generalmente se trabaja con CSV, con lo que es XLSX y docs incluso aquí, ¿no? Curioso. PDF también. Bueno, tendrían que ver, ¿no? Elegir alguno de estos datos. Y podríamos sacar algunos, si no, a ver. Comportamiento de los indicadores mercado laboral, 26 ciudades. Ok. ¿No? Entonces aquí nos muestra un archivo Excel. A ver, ya. Este es otro, si no me equivoco, ¿o es esto? Sí, no, es esto, ¿no? Entonces aquí vemos año, mes. En sí, los archivos CSV se dividen por lo que son comas, ¿no? Entonces por eso se ve de esa forma. Pero sí, dividen por comas y entonces ahí podríamos, ¿no? Fecha de actualización, ID de registro, origen, sector, toda esa información. Entonces ya podrían ir a esta plataforma de datos abiertos para extraer información, ¿no? Eso es con respecto a las plataformas nacionales de datos abiertos, ¿no? Que en sí ya varios países lo tienen implementado. Luego hay otras plataformas que brindan datos, ¿no? También son datos abiertos, pero son, sobre todo, no son de gobiernos, ¿no? No son nacionales. En este caso, este ya es el más famoso, ¿no? Kaggle, que estaría aquí. Entonces aquí, por ejemplo, si quieren algún tipo de investigación, ya les digo aquí que hay mucha información de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, de música, aquí vemos de Bitcoin, de negocios, de todo tipo de datos hay, ¿no? Incluso ya hay modelos ya entrenados, ¿no? Toda esa información, ¿no? Podríamos ver, por ejemplo, de Bitcoin, ¿no? Data histórica del Bitcoin, toda esa información, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver los datos históricos y aquí ingresaríamos y aquí en la parte derecha podríamos ver, ¿no? Download. Es bastante pesado en este caso, 105 megabytes, ¿no? Entonces, de cualquier tipo de investigación que busquen, cualquier tema, podrían buscarlo aquí. Ya les digo que es la más grande plataforma para buscar datos. Luego hay otro que también me gusta, que es este es el UCI, ¿no? De la Universidad de California, Irving, si no me equivoco, pero que también nos brinda datos, ¿no? Y en sí estos datos ya, no en sí también sus datos no hay necesidad de que sean tratados, la gran mayoría, pero aquí ya son como, ya han sido usados en investigaciones, y es lo que me gusta de esta plataforma de datos. Y entonces aquí podríamos ver bastantes tipos, ¿no? De datos, ¿no? Por ejemplo, aquí de diabetes, tienes que ingresar y aquí en la parte, igual, en la parte derecha podríamos descargar este archivo, ¿no? O estos datos. A ver, los descargamos, ¿no? A ver, de diabetes. A ver, ¿en qué formato? Tengo curiosidad. ¿Qué formato lo están almacenando? No. A ver, puerto. Ya, lo extraemos. Está un formato tipo TAR. Esto también, sí, serían, estos sí, estos son datos que deben ser leídos, ¿no? Si no me equivoco, TensorFlow tiene para leer estos datos de punto tal, ¿no? Pero sí recuerdo que había algunos datos, o varios datos que eran de formato CSV, ¿no? Tal vez ya en otra clase podríamos mostrar, ¿no? Cómo extraer ese tipo de datos. Pero sí, sí es posible. O si no, vayan y busquen la documentación de lo que es Pandas, ¿no? Para extraer ese tipo de datos. De igual forma, yo les recomendaría también esta plataforma de datos para buscar, ¿no? Son bastante interesantes, ya les digo.
yo de este tipo de datos. Incluso hay dataset de imágenes, ¿no? Ya para temas un poco más avanzados. Y luego lo que también les quería terminar de compartir sería esto, ¿no? Datos del INEI, ¿no? Que también nos brinda una plataforma para tener acceso a los datos que tienen, ¿no? Por ejemplo, a ver, primero empezamos con esto. Aquí vemos microdatos y entonces vamos a esta sección de consulta por encuesta, ¿no? Entonces aquí nos brinda las principales encuestas que han tenido, ¿no? Encuestas de habilidades de trabajo en el Perú, establecimientos de salud con funciones obstétricas y neonatales, son todo tipo de encuestas, ¿no? Entonces se elige uno, se elige el año y se elige el periodo, ¿no? Y entonces ahí ya nos brindan, ¿no? Aquí lo que he visto es que en estos dos formatos sobre todo trabajan CSV, solo algunos he visto. Generalmente trabajan SPSS, ¿no? Este es ojo de estadístico, si no me equivoco, pero como habíamos visto, Pandas tiene una función para leer ese tipo de archivos, ¿no? Que está aquí, ¿no? Entonces, no está bien detallado, pero podrían ir a su documentación para poder ver cómo extraer esos datos de forma correcta, ¿no? Eso sería el principal link de INEI. Ahí ya podrían extraer bastantes datos. Y luego el otro es ya también del INEI, pero ya son de varios tipos, ¿no? Ya no son de encuestas solo. Oferta y demanda global, trimestral, Producto Bruto Interno Total por habitante. Ya son datos bastante ya más grandes, ¿no? Sí, prácticamente para una investigación podrían servir varios de estos datasets. Pero eso en sí, eso sería con lo que es la parte de extracción y carga de datos. Eso sería todo por mi parte. Abraham, ¿estás ahí? A ver si puedes Sí, continuar. buenas noches a todos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ok, ok, un rato, me desconecto. Listo. Ya, gracias. Ya, bueno, se logra ver mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí Ya, se logra. genial. Bueno, yo les voy a explicar un poco más sobre lo que es algunas funciones que tiene Python sobre limpieza de datos. En este caso sería después de haber utilizado ya alguna función para cargar datos en Python, ¿no? Se podría decir. Bueno, haciendo ¿cómo se podría decir? Una especie de comentario más respecto a lo que explicó hace rato. Si podremos ver esta parte de acá, todas las funciones que tiene Python, específicamente Pandas, utiliza para, bueno, que tiene, ¿no? Se utiliza para poder leer algún archivo o algún dato, un archivo se podría decir que está almacenado de diferente manera, ¿no? Puede ser JSON, HTML, CSV, como explicó, pero todo lo convierte en data frame. Eso es lo importante y creo que lo que nos puede servir en sí. Y si es que no en esta lista no existe alguna otro, o no existe el tipo de dato que tiene, que quizás les podría pasar, podrían buscar en internet específicamente el cómo convertir ese tipo de dato así específico a data frame, ¿no? De Pandas. Bueno, volviendo al tema, al tener todo en data frame, este caso ya nos es mucho más fácil el manejar los datos. Si es que ya tenemos en DataFrame nuestros datos, ya con eso ya normalizamos, se podría decir, ¿no? La utilización de las funciones de la librería Pandas. Bueno, ahora, uno de los pasos para poder hacer limpieza de datos en sí es la lectura de los datos, ¿no? Como ya explicó más arriba, un poco más extenso. En este caso yo lo único que hago es leer los datos del mismo, lo que nos entregó la ingeniera, ¿no? Bueno, ahorita yo estoy haciendo la carga de los datos. En este caso, ya, bueno, voy a limpiar de nuevo, creo. A ver. Y voy a leer el dato. Mm, se llama Isa. Yo ya lo tengo, ya las primeras, se podría decir, las primeras columnas ya borradas. En ese caso, ya no necesito borrarlas, ¿no? Pero si es que vimos el archivo anterior, el soya maíz del ejercicio, de la sesión 2 del ejercicio en sí, eh, nos fijamos que existe unas 8 columnas, creo que mostró el compañero, que estaban sin datos, o bueno, hasta las 6 creo que siempre, filas, mejor dicho, que tenían datos que eran irrelevantes en sí, y después recién comenzaban los datos reales, ¿no? En esos casos, utilizamos la limpieza de datos.
Bueno, en este caso ya está limpio los datos, entonces ya no se requiere tanto, pero una de las maneras es darnos cuenta de eso, ¿no? Ahora, verificamos los datos nulos. En ese caso, bueno, utilizamos esta función, que también es de la librería Pandas. En sí es de un data frame, ¿no? Que verifica si es que es nulo el dato que se tiene. En este caso, devuelve bueno, crea otro data frame en sí. O bueno, se muestra el mismo data frame, pero ya no solamente los datos, sino se muestra si es que realmente es nulo, ¿no? En este caso. Y como todos los datos de este archivo XLSX no están nulos, entonces por eso es que se muestra que es falso. Ahora, dependiendo de nuestra conveniencia de cómo vamos a utilizar los datos, también podemos hacer la función de not null, ¿no? En este caso es lo contrario. Si es que ejecutamos, nos muestra si es que no es nulo. En este caso no es nulo, todos los datos que están llenados, entonces muestra true, ¿no? Eso ya dependiendo del tipo de limpieza que vamos a hacer o lo que queremos realizar en sí. Pero estas funciones nos sirven para hacer eso. Ahora, bueno, sí. Eliminar las filas que contienen datos nulos. En este caso, no les puedo mostrar exactamente cómo están los datos, pero estas funciones, que es específicamente el dropNav, lo que hace es eliminar las filas que contengan un dato nulo. Nos podría servir bastante cuando tenemos el tipo de archivo que es Soyamais, ¿no? Bueno, como Soyamais, mejor dicho, que tienen datos en la primera parte o datos que tienen, por ejemplo, este 2014, si sería un nulo, ya eliminaría este dato. Pero eso ya dependiendo de el análisis que vamos a realizar o al impacto que pueda tener respecto a nuestro análisis. Eso nos comentó la ingeniera en la clase anterior. Nos mencionó que, bueno, se hizo una pregunta donde, ¿qué podíamos hacer en caso de que tengamos datos nulos o datos que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, si es que sería una letra en este caso, ¿no? Entonces, lo que puede hacer es o bien convertirlos en un dato vacío o eliminarlos, y eso ya va a depender del análisis, bueno, de la limpieza de datos que vamos a hacer. También mencionó que, así como experiencia dijo, ¿no? Que el 80% del trabajo que se va a hacer en análisis de datos es la limpieza. Entonces tenemos que fijarnos muy bien sobre qué funciones utilizar o no sé, lista de datos que tenemos que hacer para poder realizar correctamente la limpieza de datos, ¿no? Entonces, una de estas funciones, que es esta dropna, nos sirve para eliminar una fila completa, dependiendo si es que tiene un dato nulo, ¿no? Quizás ese dato nulo es muy importante y contrasta con los demás datos, entonces ya simplemente se elimina la fila. Bueno, lo que hago es utilizar la función y nuevamente guardarlo en otro data frame, ¿no? Y yo lo imprimo. Ahora, hay otras funciones que también tiene Pandas, que sirve para rellenar datos nulos. Como es el caso de fillNav. Esta función rellena el dato vacío, que tenga un dato vacío, no un dato nulo, con un dato asignado. En este caso podría servirnos, por ejemplo, con datos numéricos, si es que es válido hacer esto, podríamos ponerlo con el promedio que tiene esos de la cantidad de datos para que no se salga, ¿no? Para que no pueda ser un dato que no nos sirva. Eso únicamente podría ser si es que no es tan relevante. Lo reemplazamos el dato nulo por el promedio de todos los datos que se tiene. Bueno, ahorita no puedo mostrar, pero ¿cómo se podría decir? La forma de utilizar esta función es esto, ¿no? Utilizamos filna y acá adentro ponemos el dato que queremos, o bueno, cómo queremos hacer la utilización, ¿no? En este caso yo estoy rellenando los datos vacíos con el promedio de todos los datos que se tienen en la fila en sí. O bueno, en este caso no es solo una fila, ¿no? Son todas las filas que tiene el data frame. Siguiente, ahora, hay otra manera de llenar el fillNav. Existe una documentación de la función fillNav, pero una de las más utilizadas es el bfill. Bueno, en sí esta parte de acá. En este caso lo que hacemos, no rellenamos el dato con la media o con el promedio, ¿no? Que estamos utilizando anteriormente, sino lo que hacemos es llenamos con el siguiente dato. Es como que si es que este dato estaría vacío, al utilizar esta función, llenamos este vacío con el 27 o con el siguiente dato de la siguiente fila, ¿no? Y
Esto nos puede servir bastante si es que queremos hacer uso de los datos que están cerca, ¿no? Si es que son cercanos. Hay otro método que es eh, si mal no recuerdo, es el AFIL, o no, es el FFIL, que llena con el dato anterior. Entonces, si es que, digamos, borraríamos este dato de acá, bueno, estaría vacío, mejor dicho, ya no llenamos con el siguiente, ¿no? Llenamos con el anterior. Ya, a ver, la siguiente función, ya, esto nos puede servir, la verificación de tipos de datos. Esto nos sirve en sí cuando una vez ya estén cargados, ¿no? Los datos en Python. Entonces, con estas funciones lo que hacemos es verificar qué tipos de datos son, ¿no? Esto es muy importante debido a que hay algunos datos que, pues, pese a que estén en CSV, por ejemplo, o estén en un SQL, una vez cargados al Python, puedan tener inconsistencias de datos. Por ejemplo, esto, ¿no? Que es un tipo de dato objeto, que es una fecha. Bueno, en este caso, para hacer tratamiento de datos a la fila, bueno, mejor dicho, a la columna fecha, no vamos a poder porque el tipo de dato no está bien reconocido. Es un objeto, ¿no? Entonces, una de las funciones que nos sirve o nos puede ayudar para hacer la conversión es la siguiente, ¿no? Bueno, acá hay dos funciones primero, antes de eso. Esta función que es info, que nos muestra la información en sí del data frame. En este caso es lo que estamos leyendo del Soya Maíz, ¿no? Lo estoy guardando en datos BK3. Es toda esta parte de acá. Acá nos muestra mucha más información porque nos dice que nos cuenten si cuáles son los datos que no están nulos y a la vez si es que tuviera datos nulos también nos mostraría y ahí nos damos cuenta qué partes, ¿no? Qué sectores, porque la información puede ser millones de datos puede tener y no podemos saber exactamente en cuál parte está. Ahora la siguiente es de types, que también nos muestra, pero de una manera un poco más resumida, ¿no? Únicamente solo los tipos de datos. Yo les recomendaría utilizar el info porque ahí nos muestra más información sobre el data frame. Bueno, ahora sí, regresando a lo que les quería explicar. ¿Qué hacemos en caso de que tengamos un tipo objeto, ¿no? En este caso sabemos que es una fecha, pero no sabemos cómo utilizarlo porque no lo está reconociendo como fecha o es que quizás la manera en la cual está organizado la fecha no está correcto, ¿no? Entonces, una cosa que podemos hacer o una función que nos puede ayudar bastante es la función toDateTime, ¿no? Lo que hace esto es convertir esta columna, en este caso estoy utilizando la columna fecha únicamente del data frame, lo guardo, bueno, utilizo la fecha, lo reemplazo en sí por el dato de lo mismo, pero convertido a un tipo de dato que es mucho más fácil de manejar, que es el datetime, ¿no? Lo que hacemos es nuevamente mostrar ya los datos, bueno, en sí la información, ¿no? A ver, voy a correrlo nuevamente esto. Ya, en este caso me estoy mostrando. A ver, convierto. Una vez convertido, primero nos muestra, ¿no? Que ya está convertido a datetime de 64 bits. Y no está fallando ya. Y únicamente después de eso. Ya. Una vez que nos muestra que ya está del tipo de dato más usable, ¿no? Lo que podemos hacer simplemente es mostrar. Y ya está en un tipo de dato mucho más manejable que podríamos utilizar ya para hacer incluso restas de fechas. He visto que algunos datasets o data frames que se tiene, por ejemplo, que nos mostró anteriormente, se muestra que son muchos datos y lo que nos importa es quizás entre una fecha, entre dos fechas diferentes, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es utilizar este tipo de funciones para que se pueda hacer mucho más fácil la limpieza de los datos, ¿no? Porque los demás datos ya no nos importarían, entonces nos conviene tener únicamente los datos que nos importan. Como dijo la ingeniera, no solamente podemos utilizar toda la población, ¿no? Sino una muestra. Entonces eso ya va a depender del tipo de dato que vamos a utilizar en sí, el data frame, y ya vamos a poder utilizarlo, ¿no? Ahora, bueno, regresando, esto he agregado recién. Este link también va a estar en lo que les vamos a compartir. En acá también están muchas más funciones que nos pueda servir para poder hacer la limpieza de datos, ¿no? Encontré este foro, se podría decir, donde se muestra muchas más funciones
que también se les va a compartir, eh, que sirven para poder hacer la limpieza de datos, ¿no? Usualmente yo recomendaría utilizar la librería Pandas y el lenguaje Python para hacer limpieza de datos, porque como vimos anteriormente, al cargar una gran cantidad de datos en Excel, por ejemplo, si abrimos un CSV en Excel así de mucha cantidad de datos, a veces Excel no puede mostrarte todos los datos y al utilizar Excel quizás nos pueda limitar un poco el uso de los datos. Sin embargo, en Python utilizamos funciones específicas o, bueno, que nos pueden ayudar a manejar una gran cantidad de datos, porque el Pandas está diseñado, ¿no? Para eso. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. Este link también se les va a compartir así en el blog de notas y, bueno, eso sería todo, creo. Sí, eso sería todo. No sé si habría alguna pregunta, ¿no? Estoy viendo el chat, ahí dice con Anaconda, sí, sería para trabajar de forma local, sí, sería con Anaconda, ¿no? Con el notebook tendrían que trabajar. Como ya dije, también con su propio ID, si tienen algún complemento para trabajar directamente lo que es, eh, para lo que es Jupyter, lo podrían instalar, ¿no? Ya hemos visto en Visual Studio, se puede trabajar, ¿no? O algún otro ID que acepte ese tipo de complementos. No sé si habría otras preguntas. A ver, le esperamos un rato. Bueno, sí, creo que no hay más preguntas. Entonces, ya, finalizando esta clase en sí está siendo ya grabada, ¿no? Con el correo que se han inscrito, van a poder ingresar a la plataforma o a la página de YouTube, ¿no? Del capítulo y ahí podrían ver las repeticiones tanto de las sesiones síncronas como de las asíncronas. Y de igual forma, el archivo de Colab se les va a compartir. Bueno, si no habría más preguntas, se daría esta sesión asíncrona por concluida. Sería todo. Gracias.